Vamos a ir con eso, pero está Lucho Ugalde en el otro punto donde está Nomastag. Lucho. Sí, estoy cerquita donde está Dani Muñoz, pero ya están acá algunos de los camiones que van a participar de esta manifestación de Nomastag. Como lo decía antes la Dani, están a la espera de tener mayor claridad de cuál va a ser el recorrido que ellos van a tomar, por dónde van a circular y de qué forma ellos se van a manifestar. Son varias las agrupaciones que se están juntando, Nomastag, el movimiento de automovilistas furiosos, y son distintas agrupaciones que se están juntando acá a la espera de ver cuál es el recorrido que ellos van a tener y que ellos van a realizar. Según lo que pudimos conversar al principio, no van a cortar el tránsito, no va a haber interrupción del tránsito, pero están a la espera de ver cuál va a ser el recorrido que ellos van a tomar, por dónde es que ellos se van a ir, y ahora están entregando algunas declaraciones a algunos de los dirigentes. Miren, me voy a acercar un poquito, muchachos, y parece que están conversando con gente del TAC. Miren, me voy a acercar un poco. Para que se puedan tratar los temas que ustedes tienen para adelante. La idea es que estamos desarrollando... Ok, ya, los esperamos, ni un problema. Ni un problema, nos pidieron que nos corriéramos un poco Reiteremos, porque Luchito, ¿dónde estás estaban tú? todavía conversando los dirigentes con Sí. la gente. Sí, se están organizando, nos habían pedido que nos corriéramos un poco, entonces por eso nos vamos a salir a la espera de tener cuál va a ser la respuesta que ellos van a tener, cómo se van a mover, por dónde van a ir y finalmente si es que han tenido algún acercamiento con la gente del Ministerio de Transportes o de Obras Públicas. Finalmente eso es lo que están ellos a la espera de ver qué es lo que van a hacer. Sí, Luchito, ellos señalan, en un comienzo señalaban que no iba a haber corte de tránsito. Sin embargo, tú reitéranos exactamente en la calle que te encuentras y lo que distingo en la imagen es que está cortado el tránsito. Sí, Monse, es un poco esa la situación. Nosotros hemos reporteado varias de las marchas de la gente Nomastag, de las manifestaciones y las movilizaciones que han hecho ellos de Nomastag al respecto. Entonces estamos a la espera de ver finalmente cuál va a ser la forma de actuar. Creo que estaba con ellos alguien del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas al parecer, o de Transportes, no sé de cuál de las dos dependencias eran, y con ellos iban a ver finalmente qué es lo que iban a hacer, si es que podían conversar previamente para ver si es que iban a movilizarse o si es que estaban a la espera de cuál iba a ser la situación. Seremi de Obras Públicas me confirman acá que es quien está conversando con la gente de Nomastag. Ya, ¿y están conversando ahí, en ese lugar, o están llevando negociaciones en otro lugar? Sí, Ya. es el círculo que tú ves, donde recién nos pidieron que saliéramos. En ese círculo es donde están conversando ellos, para ver cuál es el acuerdo al que pueden llegar ahora. Me da la idea que la idea es tratar de bajar la movilización, conversar con ellos para ver si es que pueden bajar la movilización. La autoridad en este minuto, claro, para la autoridad la prioridad... Y después de eso ver qué es lo que van a hacer. Claro, la prioridad es que logre funcionar la ciudad y que se despejen las vías, ¿no? Pero lo que es complejo es que estamos viendo que son puntos distintos también. Estás tú, entonces, y está más cerca del aeropuerto la Dani Muñoz con una situación parecida. Entonces, sí, estamos cerquita con la Dani. Claro, es una situación compleja, especialmente lo que dice Julio en el tema de llegar al aeropuerto. Claro, bueno, y además que tenemos hartas protestas y tomas de carretera en distintos sectores del país, por lo tanto ya nada más en Santiago no sé, yo creo que el gobierno quiere a toda costa tratar de evitar esta situación. Insisto, yo creo que hay muchas partes donde bajar la intensidad del tránsito, que es lo que hace Nomastag a menudo, nunca ellos paran completamente el tránsito, siempre dejan una vía, ¿no es cierto?, pero lo que genera igual inmensos tacos, ¿no? Uno entiende que si es el aeropuerto, él genera muchas más dificultades, mucho más caos, problemas que quizás podrían evitarse y darle la facilidad a la gente, sobre todo que mucha gente viaja a controles médicos los lunes, viaja a horas que tiene tomadas desde hace muchos meses, operaciones, etcétera. Por lo tanto, ojalá, si se proteste en un lugar donde se llame la atención, donde la autoridad pueda acudir, donde los medios puedan cubrirlo, pero no hacerle daño a las personas que también, entiendo yo, en su gran mayoría están de acuerdo con que el precio del TAG es bastante elevado y que quizás hay que solucionarlo de alguna forma para que esté acorde a los salarios del país, ¿no? Es un cobro demasiado alto para lo que la gente gana, ¿no? Es un ítem
en su ingreso mensual que se le va, que es bien alto y como decía ahí el entrevistado, la gente lo utiliza mucho ahora, ¿no es cierto?, también para trabajar, para su emprendimiento. Claro, andar por las carreteras concesionadas no es un lujo. No es como que uno tenga alternativa realmente efectiva para elegir un camino que no te cobren el tag. Y eso es una cosa que uno ve, que quizás la promesa inicial de las carreteras concesionadas es que tú podías elegir. Hay ciertos sectores donde la carretera funciona más o menos rápido, pero la verdad es que la mayoría no tienes alternativa. Entonces, de verdad, no es un bien que uno pueda optar en consumir o no consumir. Si finalmente para irte al sur tienes que pasar por la autopista central. Entonces, la verdad es que es súper complejo, pero el tema es también, hay varios temas al respecto, que es coordinar también la demanda, ¿no es cierto? Coordinar el movimiento de modo tal que haya un interlocutor y que el gobierno pueda interlocutar con un dirigente, porque hay distintos finalmente movimientos que quieren lo mismo. Ahí es súper importante que finalmente la movilización también esté organizada de modo de tener una interlocución que sea válida con el gobierno, que se pueda llegar a un acuerdo. Y acá leía yo hace un par de semanas atrás que, claro, el gobierno estaba esperando el minuto en que había que renovar los contratos, que creo que es en 1 o 2 años más, si me pueden ayudar con esa fecha, porque en el minuto que se renuevan los contratos puede ser que finalmente se cambien las condiciones. Pero también hay cierta incredulidad de la población porque se renovaron los contratos hace un par de años atrás y no cambiaron demasiado las condiciones para los automovilistas y camiones. Entonces ahí hay un tema que está pendiente y que se hace cada día más apremiante porque, como dices tú, Julio, el ítem asignado a carretera hoy día es altísimo en los presupuestos familiares y también de los camiones pequeños, medianos, etc. Claro, y además tiene una serie de atributos este pago del TAC que son bien cuestionables, ¿ah? Que a ti por una carretera privada no te den tu permiso de circulación, por ejemplo, una cuestión que yo creo que raya en lo ilegal, ¿no es cierto? Es como que tú debas la cuenta un día de un retail, de una multitienda, no sé, y no puedas sacar carne de identidad, digamos, no. Hay varios cruces que son bastante cuestionables o al menos discutibles, ¿no? Entonces, si tú tienes una deuda en los tacos, tienes parte, todo no puedes circular, digamos, no puedes circular nunca más. Entonces, hay una serie de cosas que son bien cuestionables, conversables, discutibles. Y yo creo que lo que pasa, y utilizando aquí, yendo a la base, a la raíz del problema, el precio del TAC, el precio de este peaje, ¿no es cierto?, automático, quedó muy alto en relación al salario de las personas. En algún minuto hubo un desajuste, porque siempre tiene que tratar de hacer match, ¿no es cierto?, los cobros de los servicios con los salarios de las personas. Entonces en algún momento sí, pero de pronto se fue abriendo, porque nunca fue IPC. Siempre fue IPC más. Más un interés. Más algo que tenían establecido, un valor que tenían establecido. Entonces fue creciendo con los años con el IPC y ese más. Entonces eso quedó completamente desigual, claro, desfondado. Escuchamos al dirigente. Miles de usuarios el día miércoles a las 4 de la tarde, lo cual yo le dije que al Ceremi Daza que valoramos esa intención y nosotros ahora vamos a poner la movilización. ¿Se depone la movilización? Sí, si nosotros no tenemos respuestas positivas el día miércoles a las 4 de la tarde, el día jueves a primera hora nos está de nuevo a las calles. ¿Cómo se hace? Porque estos son ciudadanos que muchos de ellos adhirieron de forma espontánea a la movilización de ustedes y que vienen en camino. ¿Cómo se va a hacer? Nosotros tenemos organizaciones en diferentes puntos de Santiago que están a la espera de salir en diferentes puntos. Nosotros vamos a llamar a las bases del movimiento que están en diferentes puntos de Santiago para que pongan la movilización a la espera de la mesa de diálogo el día miércoles. ¿Cuál es el punto principal que ustedes están y que quieren finalmente negociar en esta mesa? Bueno, el perdonazo total con respecto a las multas de juzgado de policía local, la rebaja del TAC en un 80% y que se aplique una tarifa plana, que ya no exista la tarifa media, alta y baja. De esas 3 medidas, ¿cuál creen ustedes que es la que puede tener más
que se puede llegar más a un acuerdo? Evidentemente quizás las tres no se va a poder, pero ¿cuál de ustedes cree que El perdonazo, porque ya se logró a través de la ley 21.13 en el gobierno anterior, el perdonazo de las multas con respecto a ejercida por juzgado de policía local y la rebaja del TAC, que es algo factible que nosotros lo hemos estudiado. las tarifas planas? Exacto, y mantener las tarifas planas, es algo factible, estudiado y a corto plazo. Solo es voluntad del Ejecutivo. Estamos para el Buenos Días a Todos en vivo. ¿Llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas o no? Sí, llegamos a un acuerdo de abrir una mesa de diálogo, en una reunión, una mesa de trabajo con respecto a las demandas de movimiento para el día miércoles a las 4 de la tarde. Y si no, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo el día miércoles? Si no se llega a un acuerdo el día miércoles, el día jueves a primera hora no va a estar esta semana en las calles haciendo bloqueo en diferentes puntos de Santiago. ¿Día jueves? Sí, Andrés. Ahí estaba entonces Andrés, muchachos, el dirigente de No Más TAG, que tras conversar con el Ceremi de Obras Públicas finalmente entrega mayores detalles de cuál va a ser la negociación finalmente, al acuerdo al que se llegó y la mesa de diálogo. Miren, va a entregar más detalles. A buscar soluciones con respecto a las demandas del movimiento, a este robo de las autopistas que ha avalado a través de contratos, que ha afectado a muchos usuarios, y si están dispuestos a dialogar, a buscar una mesa de trabajo, nosotros estamos dispuestos como movimiento también para buscar soluciones para miles de usuarios. Siempre es factible, nosotros logramos situaciones con el gobierno anterior, la ley 21.13, que condonó el 80% de las multas de juzgado de policía local, y el acuerdo MOP, donde también se condonaron todos los intereses y reajustes de las boletas de autopistas. Y hoy en día también estamos dispuestos a seguir trabajando para seguir buscando soluciones para beneficio de muchas personas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Van a seguir entonces ustedes conversando con el gobierno ahora? ¿Se sientan a conversar? Exacto, eso es lo que nosotros buscamos con las movilizaciones, poder abrir una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con respecto a las demandas del movimiento, y nosotros nos vamos a sentar con ellos el día miércoles a las 4 de la tarde para buscar beneficios para muchas personas. Van a esperar 22 meses, que fue el acuerdo que se llegaron con algunas concesionarias para seguir trabajando en la autopista. ¿Esos meses van a esperar para llegar a acuerdo? El acuerdo que se logró con el acuerdo MOP y el acuerdo que se logró con las concesionarias se logró de un mes para otro. Cuando se firmó el acuerdo del año... Contratos de por medio, entonces, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Van a esperar Una cosa son los contratos que tienen de por medio de la autopista y otra cosa son los acuerdos que nosotros podamos lograr para beneficio de muchas personas. Pero tú Son sabes que cosas siempre diferentes. maquinean todo eso, los maquillan todo. Exacto, pero por eso nosotros estamos dispuestos a dialogar y buscar soluciones con respecto a lo que se está ejerciendo ahora. Ustedes saben que cuentan con todo el apoyo de la ciudadanía y todas las comunas Se de lo agradezco los mucho. alrededores. Son miles de usuarios afectados. Andrés, ustedes dicen que si no hay buenas noticias durante el miércoles, el jueves irían a movilización. ¿Cuánta gente más o menos es la que pueden juntar en esa movilización? Hoy día ya tenemos demasiadas personas distribuidas en diferentes puntos de Santiago. Hoy día la idea era literalmente bloquear el aeropuerto, entrada y salida, cueste lo que cueste, detenidos los que sean. Estábamos dispuestos a todo y qué bueno que llegó el subsecretario, o sea, el Ceremi Daza a cada terreno, lo sacamos de la oficina para poder abrir una mesa de diálogo y eso es valorable también. ¿Quiénes van a integrar esa mesa? ¿Ustedes, el gobierno? Representantes de las agrupaciones con respecto a lo que apoyan al movimiento, grueros, ya sea automovilistas furiosos, camioneros también que componen esta mesa, estas bases. ¿Autopistas estarán? De parte del Ministerio siempre invitan a la autopista, a COPSA, para que pueda sentarse a conversar con nosotros, lo que también hicimos en reuniones anteriores con el gobierno anterior, así que los que estén, mientras sean soluciones positivas para la gente, es bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Mira, vamos ahora con el Ceremi, muchachos, que estaba aquí cerquita, estaba muy cerca, el Ceremi de Obras Públicas, tengo entendido que es, y que vamos a conversar con él. Ceremi, ¿cómo está? Buen día. Si nos puede contar un poco, vino acá a conversar con ellos, ¿cuál es finalmente el escenario al que llegan? Vinimos a conversar porque efectivamente el gobierno quiere establecer un diálogo ciudadano. Entendemos que este es un movimiento ciudadano y venimos a ofrecer una mesa de trabajo para el día miércoles a las 4 de la tarde. Esperamos que se depongan las movilizaciones y no se traumatice el tráfico. En ese sentido, le preguntábamos recién a Andrés, ¿la mesa de trabajo cómo se va a componer? ¿Va a estar con la gente No Más TAG? ¿Van a estar ustedes? ¿Van a estar las autopistas, por ejemplo? Entiendo que estas reuniones con el subsecretario de Obras Públicas el día miércoles a las 4 de la tarde y la asociación No Más TAG. ¿Las autopistas no estarían consideradas? Por ahora no. ¿Cuáles serían los acuerdos a los que ustedes, por ejemplo, como gobierno esperan llegar? Porque, por ejemplo, Andrés recién nos contaba las de ellos, que eran 3 demandas bastante claras. ¿En cuáles apuntan ustedes a los acuerdos que se pueden llegar? Queremos escuchar sus demandas porque son, entiendo, legítimas las demandas de los ciudadanos y esperamos que este día miércoles podamos escucharlas y ir trabajando en un tiempo determinado para poder llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, ¿la tarifa plana en las autopistas podría comenzar a trabajar? Yo creo que es bueno dejar que las autoridades se puedan manifestar y en las reuniones con el subsecretario, y entiendo que se podrá desarrollar ese día sin ningún problema.
Muchas gracias, Seremi. Ahí estaba, muchachos, el Seremi de Obras Públicas que les ofrece finalmente esta mesa de negociación a la gente de Nomastag para poder conversar con ellos, llegar a algún acuerdo. Y teníamos la parte de Andrés, que Andrés nos entrega cuáles son finalmente las demandas que ellos tienen. Y una de ellas que viene desde hace bastante tiempo, Monse, Julio, que la veníamos conversando, la estaban analizando ustedes también, el tema de la tarifa plana en las autopistas. Sí. Las tres demandas, escuchar a Andrés, escucharlo hace 3 años atrás, con las mismas 3 demandas. Algunas funcionaron en el gobierno anterior y se hicieron algunos perdonazos, se condonaron algunos intereses. Pero las 3 demandas que él hoy día relata, si nosotros vemos un video de hace 3 años atrás, 2 años atrás, son las mismas. La tarifa plana, la rebaja del 80% y esto de los partes y los intereses. Son las 3 demandas clásicas de Nomastag, Lucho. Lo que me parece consistente, nos ha tocado reportear acá también con ellos, siguiéndolos a ellos también. Y el tema que no es menor, y por eso yo les decía lo de la tarifa plana, que es algo que desde hace tiempo se está pidiendo, porque, claro, las ciudades cambiaron, van evolucionando, van cambiando. Y ahora meterte a una autopista no siempre es garantía de que vas a llegar más rápido y de que se va a generar esa situación que por pasar en un determinado horario es más rápido o es más lento. Claro, lo que pasa es que la situación del parque automotriz en Santiago ha cambiado muchísimo desde el momento en que se pensaron estas autopistas, ¿no es cierto? Entonces lo decíamos, no hay alternativa real a una autopista y también obviamente que el número de automóviles que hay en Santiago ha sobrepasado cualquier pronóstico. Hay un tema sí importante, Lucho, que quizás tú nos puedes ayudar a aclararlo, porque efectivamente el 2019, cuando empieza el movimiento Nomastag, hubo un cambio y lo dice Andrés. Efectivamente hubo un perdonazo. Entonces, hoy día estamos hablando de deudas contraídas entre el 2019 y el 2022, porque todo indica que sería finalmente una nueva situación de endeudamiento de los usuarios la que estaría llamando a que ellos pidan un nuevo perdonazo. Porque reitero, ya hubo, según palabras de Andrés, yo me recuerdo que también fue así cuando negociaron mucho con el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, hubo un perdonazo de una parte de las deudas. Entonces, con este nivel de precios, es probable que el endeudamiento sea, la verdad no es probable, lo sabemos, el endeudamiento es permanente. Entonces, el tema de los perdonazos, de alguna manera, va a ser una demanda que se va a sostener en el tiempo. Monse. ¿Sí? Sí, y precisamente va en esa línea. ¿Te acuerdas cuántas veces nosotros estuvimos post-estallido social con las demandas de Nomastag? Y era un poco lo que decía Julio. Eran estas mismas 3 demandas. El tema de la tarifa plana que se viene pidiendo hace mucho tiempo con la revisión de los contratos. Y además, ¿se acuerdan ustedes estos reportajes que aparecieron que decían cuánto había sido la suma que habían obtenido las autopistas post-construcción? Es decir, habían invertido tanto en construir la autopista y cuánto habían ganado después. Entonces, el tema también de la revisión de los contratos de las autopistas es algo que se viene viendo año 2019, año 2010 aproximadamente. Sí. Claro, y ahí en el fondo se produce un tema súper complejo para el Estado de Chile, que es lograr, porque el Estado podría decir van a cambiar las condiciones, etcétera, pero ahí muchas veces tiene que haber negociaciones para que no sea peor. En el minuto en que las concesionarias empiezan finalmente a enfrentarse, el Estado tiene que convencer, porque así son las cosas jurídicas, ¿no es cierto? Tiene que convencer a las concesionarias que puedan arreglar el tema de las tarifas antes de que venza el contrato y no esperar 2 años más, que es cuando al renovar los contratos se pueden cambiar las condiciones. Yo creo que aquí hay un tema finalmente de aunar voluntades para desarmar este nudo, de modo tal que se contesten estas demandas ciudadanas y puedan seguir funcionando las carreteras. Sí. Mira, aquí es voluntad política, es voluntad de las concesionarias de llegar a arreglos, de poder disminuir este valor que es muy, muy importante hoy día de los precios de las concesionarias, del paso. Las utilidades de las concesionarias fueron completamente desmesuradas en relación a lo que ellos mismos pronosticaban, porque el parque automotriz subió demasiado, ¿no es cierto? Y todos los pronósticos que había ni se imaginaban la cantidad de usuarios que iba a tener las concesionarias. Entonces ellos dicen, bueno, esto fue casualidad porque nosotros no se proyectó así. Entonces, bueno, hoy día que la situación es así,
es importante sentarse a conversar y poder favorecer a las personas con un pago que no sea tan alto y que no por eso haga quebrar a las concesionarias que ya tienen sus inversiones prácticamente en la gran mayoría cubiertas y con utilidades. Vamos a ver qué pasa ya, Lucho, en terreno. Sí, siguen conversando, pero ya dentro de la interna de los propios participantes acá de la movilización de No Más TAG, el acuerdo ya quedó listo para el acuerdo para la mesa de negociación, la mesa de diálogo que se va a hacer el próximo jueves. Entonces, por eso están a la espera de ver ya las últimas afinaciones que ellos van a tener finalmente. Pero ya está todo listo para el próximo jueves. Sí, pero esto habla bien de No Más TAG, ¿eh? Yo creo que llegar a un acuerdo ahora, confiar en una mesa, tratar de buscar una salida pacífica y una salida en la negociación y en el entendimiento, habla bien de No Más TAG. Porque son personas que están dispuestas a conversar, ellos demuestran que son un movimiento que están dispuestos a sentarse en una mesa, ¿no es cierto?, a poder negociar, a poder encontrar salida. En definitiva, Lucho, yo creo que esto le hace bien al movimiento, ¿no? Porque a veces mucha gente dice son intransigentes, no quieren dialogar, no es verdad. Y aquí No Más TAG está poniendo con el ejemplo en la mesa, ¿no es cierto?, que ellos sí son capaces de dialogar y de tener un punto de encuentro el día miércoles para ver qué pasa con sus peticiones, Lucho. Claro, no es menor finalmente, por lo que dices tú. Muchas veces señal. a los movimientos cuando realizan manifestaciones, claro, se les tilda de intransigentes, de que no quieren conversar. Acá finalmente se da un hecho que es bastante poco común, y es que las dos partes quieran conversar, que venga la autoridad y que esté también el mismo movimiento, y que se sienten a conversar y a negociar finalmente. Entonces es un hecho que a nosotros por lo menos nos llamó bastante la atención, de no siempre que lo hemos visto. Entonces, claro, por lo menos para la gente de No Más TAG también es muy bueno, porque finalmente tienen respuesta a su demanda, y es un grupo que no es menor. Bueno, como decía André, uno de los líderes de No Más TAG, con el gobierno anterior lograron algunos puntos, lograron llevar a la realidad algunos puntos que ellos pedían y que fue importante en su momento, ¿no?, ante el creciente endeudamiento de mucha gente, muchos transportistas, muchas personas que trabajan también, y que el precio del TAG, digamos, es un precio que es importante en su empresa, en su negocio, ¿no?, en su emprendimiento. No es un precio, no es un valor, ¿no es cierto?, que entra, ¿no es cierto?, en un costo hundido, ¿no?, sino que es un precio que va creciendo, como ha ido creciendo para ellos, se hace relevante a la hora de los costos de su propio negocio. Por eso, en ese momento, muchos discutían, ¿no? Él hablaba de gruero, ambulancia, transportista, etcétera. Pero también para la gente es un costo súper alto. Hoy día pasar por una carretera y a veces, como tú bien decías, Lucho, ni siquiera más rápido, ¿no? Pero es un costo bien alto de la boleta, y ante los salarios que tenemos, que son bajos en nuestro país, se hace prácticamente un costo inalcanzable, Lucho.